Lección 2 para el 12 de abril del 2014. Cristo y la ley de Moisés. Bueno, como vimos en la otra lección, las leyes en los tiempos del Señor Jesucristo. Estuvimos viendo las leyes romanas, las leyes civiles, leyes ceremoniales, aún esas leyes orales que 613 leyes que sacaron del Antiguo Testamento, más la interpretación de ellas, que eran las leyes estas orales de los rabíes. Y finalmente se trató la ley moral, los 10 mandamientos, el ambiente, toda la lección del trimestre, Cristo y su ley. Entonces estamos comenzando desde lo más sencillo, en qué ambiente se movía Jesús en cuanto a ley. Entonces ya vimos eso la otra semana. Bueno, un ambiente donde existían leyes romanas, estrictamente, ¿verdad? Y los romanos respetaban las costumbres religiosas, respetaban las cosas religiosas y sus costumbres, como pueblo, y su idiosincrasia. Pero estaban sujetos al imperio romano. Habían leyes civiles que estaban fundamentadas en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Habían leyes ceremoniales, tienen que ver con los servicios del templo, especialmente en Levítico. Estaban las leyes estas orales, interpretaciones de los rabíes y la ley moral. Ahora, Cristo y la ley de Moisés en el Nuevo Testamento. El versículo de memoria dice: porque si creyeses a Moisés, es importante este versículo cuando se hace la obra misionera y nos encontramos con personas que no quieren creer en el Antiguo Testamento o parte de él, que sí las encontramos. Porque si creyeses a Moisés, dice Jesucristo, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Juan 5, 46. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí. Claro, y si no creen en el Antiguo Testamento, no, ¿cómo van a creer en Jesús? Algo hablábamos en la lección anterior. Entonces hay que entender el Antiguo Testamento para poder comprender lo que Cristo vino a hacer aquí. Recordando que todas estas leyes ceremoniales del santuario, como veíamos en la lección anterior, era un tipo, era un símbolo de algo futuro que iba a ocurrir, que era el plan de salvación pleno a través de Jesús. Y el embrión del Evangelio, que es como se dice, estaba allí simbolizado en los diferentes servicios del santuario. Entonces, el texto nos hace ver que estas leyes del Antiguo Testamento, nos llama aquí ley de Moisés, especialmente esos 5 libros, Cristo se movió en ese ambiente, fue un judío cumplidor de estas cosas. Dice, como todo judío, dice la introducción del folleto, leal del primer siglo, Jesús estuvo sujeto a la ley de Moisés, criado en un hogar con padres judíos leales. Apreciaba su rica herencia terrenal basada en la providencia divina. Él sabía que Dios había inspirado a Moisés a escribir estas leyes, a fin de crear una sociedad que reflejara su voluntad y sirviera como un faro para las naciones. Se adhirió fielmente a la ley desde la circuncisión hasta su visita al templo para la fiesta y su actitud acerca de los impuestos. Jesús permaneció fiel a un sistema que con el tiempo él cumpliría por medio de su muerte y de su ministerio en el cielo. Repito, Jesús permaneció fiel a un sistema que con el tiempo él cumpliría por medio de su muerte y de su ministerio en el cielo. Entonces vamos a especificar pues estas áreas que hablan en esta lección, esta primera parte. El domingo 6 de abril, la circuncisión y la dedicación. Allí nos está tratando de probar a través de la lección en esta semana de cómo Jesús se sujetaba y hacía observaciones, ¿ves?, a estas leyes del Pentateuco que los judíos a veces querían utilizar para entrampar a Jesús, para buscar la manera de ponerlo en situación de que hacerle ver a los sacerdotes, allá al Sanedrín, que Jesús estaba en contra del templo, estaba en contra de las leyes de Moisés.
Entonces, mire, desde que nació Jesucristo, ¿ve? Ya la circuncisión y la dedicación de Jesús, el título de esta parte del domingo. Jesús cumplió con esos requisitos y se le instruyó que todo hijo varón nacido allí en adelante en su casa debía circuncidarse al octavo día. Génesis 17, 9 al 12. Tan importante era esta señal de la circuncisión que se realizaba aunque el octavo día cayera en sábado. Esta verdad nos ayuda a entender mejor los primeros días de la vida de Jesús. Los evangelios muestran que José y María fueron elegidos para ser los padres terrenales de Jesús, por lo menos en parte, por causa de su piedad. A José se lo describe como un hombre justo, Mateo 1:19, y a María se dice que había hallado gracia delante de Dios, Lucas 1:30. Cuando Jesús cumplió 8 días, sus padres realizaron una ceremonia al darle nombre y lo circuncidaron. Del mismo modo que incontables varones hebreos lo habían hecho en el pasado. Dice aquí, imagínate el Inmaculado Hijo de Dios, ahora en forma humana, experimentando el mismo rito que él había instituido muchos siglos antes. Tremendo, ¿verdad? En Lucas 2:21 al 24, ahí se ve como cuando Jesús fue presentado, ¿verdad? Fue circuncidado, perdón. Y allí oficialmente se habla de que se colocó ese nombre de Jesús, que había sido predicho por el ángel. En Lucas, en Éxodo 13:2-12, la segunda cita bíblica, ahí está por qué Jesús es llevado al octavo día a la circuncisión. Y en Levítico 12:1 al 8 también habla de la dedicación. O sea, todo varón que abre matriz, especialmente el mismo 13 también, 2:12, se dedica a Dios. El octavo día se circuncida. Hasta la purificación de la madre, como aparece en Levítico 12:1 al 8. La Biblia es clara. María era virgen cuando fue elegida para ser la madre de Jesús. Jesús fue el primer hijo que abrió su matriz. Fue su primer hijo, ¿verdad? De acuerdo con Éxodo, todo primogénito entre los israelitas, fuera animal o humano, debía ser dedicado a Dios. La ley también estipulaba en Levítico 12:2 al 5, después del nacimiento de un hijo varón, la mujer era ceremonialmente impura por un total de 40 días. Entre paréntesis, 80 si la hija era mujer. Al final de ese periodo, ella debía presentarse ante el sacerdote y ofrecer un sacrificio. Como judíos piadosos, María y José cumplieron meticulosamente las obligaciones de la ley mosaica y se aseguraron de que el Hijo de Dios llevara las marcas del pacto. Repito, estamos en estas primeras partes de esta lección probando que Jesús fue, y su padre, pues, junto con él como hijo, desde el punto de vista terrenal, padres como terrenales, se sujetaron a estas leyes mosaicas, pues. Lo circuncidaron, el día exacto, fue presentado delante del Señor, dedicado a la causa divina. Todo este proceso que todo judío debe hacer. Es interesante que cuando Jesús lo llevan allí al templo para ser circuncidado, el sacerdote no se dio cuenta. No captó quién estaba en sus manos en ese momento. Nada menos que el Hijo de Dios. Y fue uno más. Y con una ofrenda tan sencilla que se presentó en ese momento, que no era muy relevante lo que estaba pasando para los sacerdotes en ese momento histórico que practicaban pues este rito, la circuncisión. Mire como dice la revelación en San Lucas 2. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Anteriormente en el 21 dice, cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso fue lo que llevaron los padres de Jesús. Una ofrenda que era de los más pobres. Jesús era uno más del montón de los que no tenían muchos recursos. O sea, fue presentado allí, ¿verdad? Todo este proceso tan hermoso que se narra allí. Y en esta parte de la presentación, específicamente, nos encontramos con esta realidad que comenta el deseo de toda la gente. Pasó inadvertido para el sacerdote. Difícil, ¿verdad? Si no tuviéramos estado allí, discernir que ese era el Hijo de Dios. Sin embargo, no fue difícil, como sigue diciendo la Biblia en San Lucas 2, versículo 25. Después que dice que llevaron las 2 tortolitas, los padres. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, piadoso, miren las características, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo en ese momento allí de la dedicación para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo, me puedo morir en paz, diríamos, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre: María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Pero también estaba allí Ana, dice el versículo 36 de Lucas 2, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de muy avanzada edad, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo noche y de día, con ayuno y oración. Y era viuda, hacía 84 años. Esta es la edad que tenía este señor. Y era viuda, hacía 84 años que era viuda. O sea, tenía más de 84 años. 84 años. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la relación en Jerusalén. Qué tremendo, chicos. Qué tremendo. ¿Cómo pudieron discernir estas dos personas comunes también, pero llenas del Espíritu Santo, mayores de edad? Fíjese la señora, 84 años solamente, como dice aquí, siendo viuda. ¿Ah? Y era viuda hacía 84 años. Tremendo, hermano. Y el sacerdote no se dio cuenta. El líder espiritual que debía haber percibido que ahí estaba en presencia de Jesús, no se dio cuenta, hermano. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque no estudiaba. ¿Por qué no se dio cuenta? Porque no tenía una capacitación, un título, que era un anciano, un pastor, director de un departamento. No. Porque aquellos, Simeón y Ana, ¿por qué sí pudieron darse cuenta? ¿Por qué? Fíjese que de Simeón dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Simplemente un hombre. Y este hombre justo y piadoso. Ese era el título, justo y piadoso. ¿Dónde se saca ese título? ¿Dónde lo dan? Es algo personal, que lo califica y lo valoriza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le indicó a ese hombre: en este momento están presentando a quien tú has anhelado ver antes de morirte. Acércate al templo. Allá entra y ve, ese es el niño escogido. Es el Salvador de Israel.
Y había una profetisa, la viuda, Ana, la profetisa, también tenía el Espíritu Santo. Entonces, hermano, la gran necesidad de discernir, ¿verdad? Un paréntesis ahí en esta parte de la lección, de discernir los tiempos. Igualito cuando la primera venida de Cristo. Los paganos se dieron cuenta primero de que había nacido un Salvador, estos sabios de Oriente, que la misma iglesia de ese momento histórico. Elena White dice, mucho cuidado, no sea que en el conflicto de los siglos, que no es por nuestra criminal indiferencia, tampoco podamos discernir la señal de la segunda venida de Cristo. Los ancianos, los pastores, los guardianes de Israel no advirtieron. Y sabían la profecía, no era porque no habían ido a una universidad, no habían estudiado. Cuando Herodes preguntó que si iban a ser un rey, no, sí, y en Belén van a ser. Le respondieron a Herodes, ante la inquietud que traían los sabios de Oriente, si iban a ser un rey allí en Jerusalén, en Israel. Pero que de nada vale la teoría si no hay Espíritu Santo. Sabían que iban a ser. Pero el momento cuando la profecía se estaba cumpliendo, y eso no depende de que usted tenga buena memoria, hermano, o que usted tenga título, profesor, pastor, anciano, miembro laico, mujer o hombre. Ya esto depende de discernir el tiempo, la hora profética, el momento exacto de la revelación del Espíritu Santo. Bueno, Jesús, sus padres judíos al fin cumplieron con todos estos requisitos de circuncisión, presentación. Otro ejemplo de Jesús cumpliendo con las leyes judías, mosaicas, las fiestas judías. 3 grandes fiestas, ¿verdad?, de los panes sin levaduras, que conmemoraba la liberación del pueblo de Dios de Egipto. 3 ocasiones Jesús las celebró. La Pascua, que tenía que ver con esa fiesta. La fiesta también del Pentecostés, relacionada con, dicen algunos eruditos, el momento en que Dios dio los 10 mandamientos. La última fiesta, la fiesta de los tabernáculos, fiesta del día de expiación, el Yom Kippur, juicio final para Israel. Y además de esta fiesta, habían 2 fiestas más, pues, que conmemoraban hechos históricos. Por ejemplo, el Purim, que tenía que ver con la liberación de ese genocidio que pretendían hacer al pueblo de Israel, la intervención maravillosa de la reina Esther. Y la Anucaps, o fiesta de dedicación, se menciona en Juan 10:22, la victoria de los macabeos sobre los griegos. Entonces dice, el primer periodo, dice la lección de esta parte del día lunes, festivo del calendario judío anual era la fiesta de los panes sin levadura, que duraba 7 días y comenzaba con la Pascua. La fiesta conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia, cuando el ángel de la muerte pasó por alto los hogares de quienes pintaron con sangre los marcos de las puertas. Los evangelios registran 3 ocasiones en que Jesús celebró la Pascua: Lucas 2:41 al 43, Juan 2:13 al 23 y Mateo 26:17 al 20. 50 días después de la Pascua venía la fiesta de la Shavuot, que a menudo se conoce por el nombre en griego del Pentecostés. Aunque la Escritura no proporciona una razón para esta fiesta, los rabíes creían que conmemoraba el momento en que Dios le había dado la ley a Moisés. No hay registro en los evangelios de que Jesús celebrara el Pentecostés. Sin embargo, antes de su ascensión, ya todos recordamos, aconsejó a sus discípulos que esperaran en Jerusalén el bautismo del Espíritu Santo. Este evento sucedió el día del Pentecostés, Hechos 2:1 al 4. El último periodo de fiesta del calendario judío era la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, el día de la expiación, Yom Kippur. El día de la expiación representaba el día en el cual el pecado era eliminado del campamento y la gente estaba en armonía con Dios. Los tabernáculos, tiendas o enramadas, conmemoraban el tiempo cuando Israel había vivido en las carpas en el desierto. Entonces, además de la fiesta de Moisés, los judíos tenían otras 2 que conmemoraban intervenciones históricas de Dios. Ya les dije hace ratico, era el Purim con la reina Esther, que
libró al pueblo de Israel de ese genocidio, y la que llaman aquí la Anucaps, la fiesta de dedicación, Juan 10:22, que conmemora el triunfo de los macabeos sobre los griegos. Por supuesto, las fiestas bíblicas se eliminaron hace mucho, al menos en lo que respecta a los cristianos. Todas hallaron su cumplimiento en Cristo. Sin embargo, podemos aprender mucho al estudiar y considerar los mensajes que contienen, porque todas ellas enseñan lecciones acerca de la gracia salvadora de Dios y de su poder para librar. Por ejemplo, la Pascua. La Pascua es como si se hubiese reemplazado como a través de la Santa Cena. Qué tremendo. Dice, ese día cuando muere Jesús, ellos están celebrando la Pascua, y mataron el cordero ese viernes. Y resulta que simbólicamente estaban matando al cordero, para que ustedes vean que cuando no hay Espíritu Santo cumplimos ritos y no entendemos la profundidad del rito. Ellos exactamente en la fiesta de Pascua, se calcula que finales de marzo, comienzo de abril, estaban sacrificando al cordero, al animalito, que simbolizaba a Cristo en el Antiguo Testamento. Pero le llegó el momento, la fecha. En ese mismo viernes que mataban al cordero, que era símbolo, también estaban matando al antitipo, a la realidad, que era Cristo Jesús. Y no se dieron cuenta. Coincidió el símbolo, el tipo con el antitipo, el tipo, el símbolo, y el antitipo, la realidad, ese símbolo. Y se quedaron en el símbolo. No pudieron discernir que te estaban llevando por delante al Hijo de Dios. Bueno, antes de Jesús morir, estableció entonces, diríamos, hizo de la Santa Cena como si fuera la Pascua. Allí también comieron, bebieron la carne, el cuerpo y la sangre, simbólicamente hablando, de Cristo Jesús. El pan y el vino, de manera simbólica. Cosa que la Iglesia Católica le dio el nombre de la transustanciación. Para el católico el pan ese no es pan, sino que cuando se hace la misa se convierte en el cuerpo literal de Jesús. Y el vino en la sangre como si fuera verdadera de Jesús. Cuando en Mateo 26 dice el fruto, no volveré a tomar el fruto de la vid. Mateo 26, 26, 27, 28, capítulo 26, versículo 26, 27, 28. Usted lee allí algunos textos clave de la Santa Cena, el pan y el vino. Y Jesús dice, no tomaré más de este fruto de la vid cuando lo tenga que tomar con vosotros ya en el reino de los cielos. Él mismo describe que el fruto de la vid es ese vino que estaban tomando en la Santa Cena. Nuestro hermano católico dice, no, que esa es la sangre. Entonces prácticamente en cada misa matan a Jesucristo porque beben su sangre, o sea, el sacrificio. Otra vez sacrifican, el cordero tiene que morir. Le murió una vez para siempre y hay salvación para todos. Lo demás es esta celebración, ¿verdad?, que hacemos y que nos lleva a la segunda venida de Cristo, como es la Santa Cena, en ese tiempo de Pascua. Es como la Pascua, pues, para nosotros hoy en día. De resto, las demás fiestas no. Pascua como Pascua, pues Cristo transformó esto en un rito que nos hace sentir que Él viene pronto y que no volvió a tomar más de este vino y este pan hasta que lo tomemos con Él allí en el reino de los cielos. Y que es simbólico comer ese pan y ese vino, en el sentido que comer el cuerpo y beber la sangre, eso es simbólico. Pero el pan y el vino realmente uno desea que Cristo se meta y viva en carne y sangre dentro de nosotros. Por medio de su Espíritu Santo logramos esa experiencia de que Él reavive, transforme, Él habite en nuestros corazones. La otra parte de la lección, ver a Jesús en el templo. Allí el día martes nos hace ver, bueno, como sus padres, ¿verdad?, todos los años iban a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Dice la revelación, ¿verdad?, todos los años. En Lucas capítulo 2, hablando de todo este proceso. Y dice así, el Nuevo Testamento no nos dice demasiado acerca de la niñez de Jesús. No obstante, un informe que nos da grandes vislumbres es el de Lucas 2:41 al 52, que relata la visita de Jesús y sus padres a Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Entonces allí nos encontramos con esas preciosas apreciaciones, ¿verdad?
Los padres primero todos los años iban a la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, que era cuando ellos podían ir, lo vimos en la otra lección del otro trimestre, llevaron a Jesús. Ya era como el paso de niñez a adolescente, pues. Y por eso y allí encontramos entonces a Jesús en toda esa experiencia bonita, ¿verdad? Cumpliendo con la Pascua, se quedó con los sacerdotes, discutió con ellos, le preguntaban a él, y la gente se maravilló, pues. Toda esta parte de la lección nos está diciendo de cómo había respeto, pues, a esas leyes que tenían que ver con la forma como el pueblo judío debía moverse. Jesús no era extraño, Jesús era judío y se sujetó a esas leyes mientras estuvo aquí en la tierra, pues. Fue respetuoso, porque todo ese ceremonial apuntaba a él. Qué triste, ¿verdad? Él estaba allí y quienes eran los portaestandartes, quienes eran los maestros para educar y enseñar a la feligresía de ese cumplimiento de esos símbolos en un tiempo determinado, desconocían completamente que venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Y su Hijo estaba allí y los líderes no discernían. La mayoría no pudo discernir, hermano. Otros que lograron, bueno, siguieron a Jesús, pero en el momento de estando vivo Jesús, no, la cúpula, la alta dirigencia, hermano, estaba perdida, pues. Lo que captó fue un enemigo, lo que captó fue un contrasistema, lo que captó fue alguien que quería subvertir el orden establecido religioso, y lo mezclaron con lo político y lo llevaron ante los políticos para que lo mataran, porque quería como sublevar a Israel contra Roma. ¿Cómo sería la visión de estos líderes espirituales que Dios tenía como cabeza, ¿verdad? Perdidos muy fuerte? Entonces Jesús visitó ese templo como sus padres acostumbraban a visitarlo. No era extraño que esto ocurriera. Y allí en los negocios de su padre, Jesús tenía que estar. Y allí estaba, hablando de Dios. 3 días se perdió. Y cuando sus padres llegan allí, cónchale, ¿qué pasa? Los negocios de mi padre. Me conviene estar. Y siguió creciendo, como dice el 251, que significa que él estaba sujeto a ellos. Un muchacho obediente a sus padres. Jesús sujeto a ellos. Y después viene el 52, que Jesús crecía en gracia, o sea, de manera excelente, como el Señor se fue desarrollando. Dice en el 51, por ejemplo, y descendió con ellos Jesús y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, Lucas 2:52 ahora, en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Un judío completico, pues, observador y cuidadoso de las cosas de Dios, junto con su padre, sujeto a su padre. Ejemplos os he dado para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Los impuestos. El día miércoles hablando del mismo templo, ¿verdad? Aparte de los impuestos, los romanos que cobraban, también habían los impuestos de la misma iglesia, aparte del diezmo y estas cosas. Allá vamos a leer. La ley de Moisés tenía componentes civiles y ceremoniales. Los ceremoniales indicaban que el templo era el centro de la vida religiosa judía. En el siglo I, el templo era tal vez la única estructura que les daba a los judíos un sentido de identidad nacional. El templo de Jerusalén estaba en renovación, oigan esto, hermano, durante el tiempo de Jesús. Estaba renovando el templo en un tiempo de Jesús. Herodes el Grande había comenzado el grandioso proyecto en el año 20 antes de Jesucristo, pero no se completaría hasta el año 66 después de Cristo. Y en el año 70 lo quemaron después de Cristo, los romanos. Muchos judíos eran muy serios en cuanto a su fe, y los romanos permitían que cobraran sus propios impuestos a fin de cubrir el costo del mantenimiento del templo. Cada varón judío, según las leyes de Éxodo 30, 13 y 38, 26, cada varón judío mayor de 20 años debía pagar medio ciclo, sin importar cuál fuera su situación económica. Éxodo 30, 13, 28 y 38, 26. Entonces vemos que se cobraba también un impuesto, y un ejemplo de eso fue en Mateo 17, 24 al 27, donde
Jesús lo llaman, pues, y los que cobraban este impuesto a todos los judíos, ¿verdad? Le hacen ver que Jesús como que no paga los impuestos. Pedro interviene allí, que no, que sí, que paga. Pero Jesucristo interviene. Jesús pagó el impuesto, aquella experiencia cuando le dicen a Pedro, Pedro, tira el anzuelo y saca allí un pescado, y en la boca del pescado sácale allí una moneda y paga el impuesto, tanto por ti como por mí. Y exactamente, para que no se ofendieran, dice Jesucristo, paga el impuesto. Pero le hizo ver, ¿verdad? Los hijos del... Vamos a leerlo aquí literalmente. Mateo 17, 24 dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, que era el medio ciclo, que aparece en Éxodo 30, 13, para el templo. Y le dijeron, vuestro maestro no paga los dos dracmas, que es medio ciclo. Él le dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te pareces, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Cuando dice de sus hijos, el comentario bíblico dice de los que pertenecen a la familia real. A eso les cobran impuestos. Eso es importante, de sus hijos. Los reyes cobran los impuestos. ¿A los hijos o a los extraños? Los extraños son los súbditos. Ahí Cristo se está proclamando como un hijo del rey, parte divina. Él es hijo del rey. Vamos a leer ahorita eso. Entonces Pedro le respondió, de los extraños. Eso le dijo, luego, los hijos están exentos. Los hijos del rey no debieran pagar impuestos. Pero bueno, sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, dice el versículo 27 del capítulo 17 de San Mateo, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Esta es una moneda que correspondía a 4 dracmas, que es como un ciclo completo, una moneda que llamaban un ciclo. Y al abrirle la boca hallaron un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. O sea, es interesante, mire cómo dice aquí. Si Jesús hubiera pagado el tributo sin protesta, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido, o sea que era correcto que tuvieran guardado ese impuesto, y habría negado su divinidad. Pero aunque consideró propio satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. Al proveer para el pago del tributo, dio evidencia de su carácter divino. Quedó manifiesto que él era uno con Dios y que por lo tanto no se hallaba bajo tributo como un mero súbdito del rey. Él era hijo del rey. Decía toda la gente, página 401. Los hijos del rey no pagan impuestos, chicos. Yo soy hijo del rey, pero bueno, para que esta gente no se ofenda, vamos a evitar problemas. Jesús eligió satisfacer las autoridades y mandó a Pedro a que consiguiera el dinero para el tributo de la boca del primer pez que pescara. Este ciclo bastaba para cubrir los impuestos de Jesús y de Pedro. Maravilloso. Jesús también sometió a estas leyes, aun cuando un poco difíciles, ¿verdad?, de aceptar, como estaban tratando a Jesús. Sin embargo, para que no se ofendieran, pagó ese impuesto. A veces hay que hacer así, hermano, para evitar problemas. Si el asunto es de plata, pague, démosle, paguemos. No vamos a enredarnos en conflictos que nos acusen que somos desleales frente a algo que es legal, entre comillas, pero que no afecta a los principios, pues. Cumplir la ley. La parte ya final del jueves dice, como vimos, Jesús fue un leal ciudadano que cumplió con responsabilidad como un hombre judío. Aún cuando su vida estuvo en peligro, Jesús dejó en claro que no era su propósito abrogar la ley o los profetas. Mateo 5, 17 al 20. Yo no he venido aquí a abrogar la ley ni los profetas. Vengo a cumplirla. Ni una jota ni una tilde será quitada, como dice San Mateo 5, 17 al 20. ¿Cómo entonces hemos de entender Juan 8, 1 al 11? ¿Recuerda la mujer adúltera? Tiene que ser apedrada. ¿Cómo entonces entenderemos Mateo 19, 1 al 9? Cuando Jesús habla del divorcio. ¿Ya?
a la luz de Deuteronomio 22, 23, 24 en cuanto a la mujer que debe ser la mujer adúltera, fue sorprendida en adulterio. ¿Qué pasó con ella? Debería ser apedreada. ¿Qué hizo Jesús? Resumiendo aquí brevemente. No se negó a cumplir esa ley, pero le dijo, si alguno de ustedes se considera libre de pecado, que agarre la primera piedra y láncesela, pues, parafraseando. Pues. No dijo que no se cumpliera, no dijo que no la mataran. Tienen moral para hacerlo, háganlo pues. Cáiganle a piedra, cumplan la ley. No pudieron hacerlo. Al dejarla libre, Jesús estaba violando la ley. No, porque para poder sentenciarla tenían que haber testigos, 2 o 3 testigos. Tal como lo dice Deuteronomio 17:6. Tampoco podía cumplirse o sea, podían decir que estaba violando la ley esta que aparece en Deuteronomio 22, versículos 23 y 24. Y con el incidente del divorcio, que también querían entramparlo, en Mateo 19, ¿ya? También querían agarrarlo un fallo y como poner a Moisés como que, ¿será que Moisés? Entonces Moisés se equivocó, Jesús. Mire cómo dice. Entonces vinieron, Mateo 19, 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Por cualquier causa. Yo puedo divorciar por cualquier causa, Jesús. Respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio? Interesante esto para este tiempo tan difícil que estamos viviendo, ¿verdad? Donde los conceptos de hombre y mujer ya se están desdibujando y están inventando un tercer sexo. Aún dentro de la misma iglesia tener que aceptar a un tercer sexo, ¿verdad? Algo que ni es hombre ni es mujer. Aceptar matrimonios homosexuales, aceptar toda esta cantidad de cosas que van en contra de la revelación de Dios, aceptarlos como miembros de iglesia, pues, lo que quiero decir. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Un hombre y una mujer hizo Dios. Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, respondió Jesús. Le dijeron entonces estos fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Tú dices que se mantengan unidos y que nadie los separe, pero ahí la ley mosaica dice, el Pentateuco dice allí, ¿por qué entonces Moisés mandó a dar carta de repudio? Es que Moisés entonces contradice lo que tú estás diciendo que de principio se dijo. Mire lo que están tratando de llevar a Jesús. Entonces, ¿por qué Moisés habla de divorcio? O sea, al principio Dios dice que deberían estar juntos, y nadie lo debe separar. Entonces Jesús aclara esto. Entonces Jesús les dijo, y sigue hoy esa palabra rebotando para nosotros, por la dureza de vuestro corazón, en el versículo 8 del capítulo 19 de San Mateo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. ¿Cuál fue el origen del divorcio? ¿Por qué Moisés tuvo que establecer el divorcio? ¿Como algo divino, por mandato de Dios? No, hermano, tuvo que establecerlo por la dureza del corazón de los seres humanos. El divorcio es fruto de la dureza del corazón de los seres humanos. Si los corazones de un hombre y una mujer cuando se unen no son duros, no se abren a la influencia del Espíritu Santo, el divorcio existe. Y porque son duros, egoístas, orgullosos, prepotentes, soberbios, viene el divorcio. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. No porque Moisés lo quiso hacer. No, fue por la dureza. Ni Dios ni Moisés. Moisés tuvo que hacerlo por la dureza del corazón de ustedes. Es la revelación. Y Jesús termina y dice, en el versículo 8 del capítulo 19, mas al principio no fue así. Al principio no fue así. O sea, el original no fue así. Pero por ese corazón duro, pecaminoso,
Dios entonces tuvo que establecer: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, ahí está, y se casa con otro, esa es la única, pero por cualquier causa, mire, salvo por causa de fornicación, que la mujer se acueste con otro hombre o que el hombre se acueste con otra mujer, comprobado, no por mal carácter, no porque nada, o salvo que verdad que por inmoralidad sexual, como en otro texto paralelo a este se explica, es la única causa. De resto, si hay violencia allí, lo que se recomienda es separarse, ¿verdad? Separarse, o sea, físicamente separarse por un mes, 2 meses, a ver si la cosa cambia, orar, a ver qué Dios va a hacer con eso. Pero si una gente, claro, si usted vende que su vida está allí en peligro, un tipo la quiere matar, la quiere ahorcar, llámese hombre o mujer, pero más que todo es el hombre hacia la mujer, usted tiene que separarse físicamente. Pedirle a Dios revelación, orientación para que esta decisión sea la exacta, porque su vida corre peligro. El amo de su vida no es su esposo ni su esposa, es Cristo Jesús. Así como el pecado es muerte, ¿verdad? La fornicación es muerte, porque la paga del pecado es muerte, también ese atentado contra la vida es muerte. Vamos a decirlo así en esos términos. Entonces, recomendación, separarse. El hombre sigue con el deseo de matarla, destruirla, no se puede convivir con él. Entonces ahí es donde se ore, se le pide a Dios la asesoría, todo este proceso, ¿verdad? Y entonces ahí puede haber una separación ya definitiva. Un loco que un tipo se volvió lo que quiere destruirla a usted, quiere destruirla a usted como mujer, a usted como hombre. Pero en esencia, ¿verdad? El caso más común y la salvedad, el paréntesis está en la fornicación, en el adulterio. Esa es la única causa, ¿verdad? Y la inmoralidad sexual. Un hombre que se pasó para el otro lado, quiere hacer cosas que no deben ser con la señora también se convierte será en lesbiana y también es una lasciva fuertemente, una berrada sexual, vamos a decirlo en esos términos, llámese mujer o hombre, allí hay que separarse, porque allí está el demonio metido fuertemente en esas personas. Todas estas cosas se pueden evitar en la medida en que nosotros realmente somos guiados por el Espíritu Santo. Eso es parte de la dureza del corazón, hacer satisfacer mis propios gustos, mi propia naturaleza carnal, viciosa, corrompida, llevar todo eso allí al matrimonio. Entonces eso lleva a las grandes deformaciones y finalmente al egoísmo en su plenitud, de yo hacer de mi vida lo que yo quiera, con una, con dos, con tres, y la mujer también separarse de esa misma forma. Entonces eso yo no, al principio no fue así. Si ustedes se están separando es porque hay dureza de corazón, los agarró el demonio. Pero el plan es, ¿verdad? Si hay una causa, dice eso aquí, es esta, que se rompa el pacto de esta manera, de que usted se una con otra mujer directamente, cuerpo con cuerpo. Este es uno de los mayores pecados. Usted está listo, hermana y hermano. Usted tiene el derecho de perdonar y también que, si usted quiere seguir viviendo con él o con ella, pero también está autorizado divorcio, separación plena. Y el que se case con ese señora o ese señor que cometió el adulterio también se convierte en adúltero, como dice aquí. Y si se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y no hay para dónde coger. Entonces a Cristo trataron también de entramparlo con estas leyes, pero lo supo poner en su sitio, cumplió la ley. Toda la lección, ¿verdad? En esta parte de esta semana, cómo Jesús como judío cumplió estas leyes mosaicas, sus familiares, sus padres, para ver que en el marco social y religioso, mire, Jesús fue un fiel cumplidor a lo que existía en ese momento histórico. Había que hacer observaciones, las hacía. Tampoco se iba a quedar callado ante el legalismo, ante el pretender con la misma ley entrampar a Jesús, llamarlo que es inconsecuente, que no cumple con las leyes del templo. Ahí estaba Jesús dispuesto a pagar un impuesto que no debió haberlo pagado. Pero para que no se ofendieran, ok, vamos a pagarlo, yo soy hijo del rey. Frente a trampas en cuanto al adulterio, si la mujer es que se puede apedrear, no se puede apedrear, que si Moisés dice, ¿qué dices tú? Esta parte del divorcio, se puede uno divorciar por cualquier causa, pero Moisés dice que sí, y tú dices que al principio no se divorciaban. ¿Cómo es esto? ¿Ves? Jesús fue, sin abolir esas leyes, hizo las observaciones, buscó la manera de
de que no se pasaran por alto, pero le dio una perspectiva diferente a lo que estos legalistas tramposos pretendían hacer. Cuando llevan a la mujer para que la maten a piedra, ¿verdad?, han debido llevar también el hombre que estaba con ella. Pero la ley decía, cuando los dos son sorprendidos, el adulterio no se comete solo, son dos. Los dos debían morir, dice de otro nombre. Pero estos vivos llevaban uno solo. O sea, con la misma ley, como dice, que querían pretender hacer la trampa, pero se encontraron con el que había inspirado esas leyes, que era el mismo Dios. Ahí estaba Jesucristo. A él no lo iban a entrampar. Entonces, en medio de todas estas leyes divinas, que tuvieron un cumplimiento mientras Cristo estuvo allí, en él se cumplió todo eso. Entonces, Dios permitió, ¿verdad?, darnos este ejemplo de que no fue contra esas leyes que estaban allí, vuelvo a repetir, hizo las correcciones, le dio la verdadera interpretación para que nosotros también en este momento histórico, la palabra de Dios, tal cual como está revelada en las creencias adventistas, ¿verdad?, en lo que son nuestros principios, nuestra doctrina y el espíritu de profecía, hermanos, seamos leales, ¿verdad?, nos movamos en base a ese marco referencial religioso, la Biblia y el espíritu de profecía. Mira, la situación está compleja, está difícil. La intromisión de cosas que usted ni se imaginaba están ocurriendo dentro del seno de la iglesia, desde la cúpula, de los altos dirigentes hasta, y después todos los demás agarran línea. Es tremendo lo que está pasando, hermano, y espero que en sus asociaciones por allí les llegue toda la información de lo que ha venido sucediéndose, cómo hemos ido abriendo las puertas, hermano, al pecado grandemente. Infórmese. Parece que la televisión no habla de eso, de lo que pasó en la cumbre esta mundial allá en Sudáfrica, en cuanto a el tema, la imagen de Dios, la Biblia, la sexualidad y la sociedad. Como los grandes líderes de la iglesia mundiales prácticamente abrieron las puertas a lo que ya es una realidad que yo no la sabía, los homosexuales dentro de la iglesia. Bueno, hermano, que Dios nos ilumine, nos guarde, para que lo que respecta a ser celoso a la revelación que tenemos nosotros como revelación, Biblia y Espíritu de Profecía, podamos, hasta donde Dios nos ilumine y nos guíe, más que leer y estudiar, es que el Espíritu Santo muestre exactamente el fiel cumplimiento en el momento exacto de lo que tenemos que hacer en cuanto a las cosas que Dios ha revelado. Dios bendiga a su iglesia.